Les bendiga, hermanos, mucho gusto. Estamos eh, ya en un tiempo muy especial de la celebración cristiana de la Semana Mayor. Este año ha sido bien diferente a todo lo que hemos experimentado en años anteriores. No han habido acontecimientos religiosos multitudinarios como suele haber, producto de un énfasis bastante fuerte de religiosidad en este tiempo en muchísimos países, especialmente en países católicos. Pero la verdad es que Dios nos ha traído a todos, a causa de la pandemia del coronavirus, a reflexionar en el interior de nuestros hogares. Y creo que eso es voluntad de Dios. Una de las cosas que nosotros hemos de comprender y que hemos de disfrutar en este tiempo es un acercamiento a Dios en oración, un acercamiento a Dios en estudio de la palabra del Señor. Quizás hemos estado siendo demasiado dependientes de lo que dicen otros, y yo espero que realmente nos estemos acercando a Dios con sincero corazón. Vale la pena reflexionar en el tiempo de esta semana de algunos acontecimientos que acontecieron. Hemos aprendido que históricamente cada día de esta semana pues tiene su significado, tiene su posición histórica, y que Jesús prometió que al morir en 3 días iba a resucitar. Pues no hay ningún problema gramaticalmente hablando o aún aritméticamente hablando, eh, que Jesús hubiese muerto un día viernes y que hubiera resucitado un día domingo. Nominalmente, viernes, sábado y domingo, pues son 3 días. Así es que el propósito en esta ocasión no es hacer un estudio que nos convenza de eso. Creo que bastante se habla de este asunto y se llega a muy pocos resultados. Sin embargo, vamos a tratar de que el mensaje de hoy pues llegue a ser tan espiritual que nos ayude a nosotros a buscar hacer un compromiso con Dios, un compromiso de entendimiento, un compromiso de esfuerzo, sacrificio y valentía como discípulos de Cristo, para que nosotros podamos experimentar que ha valido la pena el sacrificio de alguien tan puro y tan santo como nuestro Señor Jesús. He visto cómo la muerte, la sepultura y resurrección afectan tremendamente al ser humano. Me parece, ¿verdad?, que no hay persona que no se pueda conmover con los acontecimientos que sucedieron en ese tiempo. Así que voy a hablar un poco acerca de la muerte, pero también voy a hablar un poco acerca de la resurrección. Cómo pudo afectar en aquel tiempo y cómo nos afecta hasta el presente, hasta el día de hoy, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vamos a pedir la bendición de Dios en oración. Señor eterno, gracias por darnos esta oportunidad para orar, encomendarnos a ti y pedirte que abras nuestro entendimiento espiritual. Que cada persona, Señor, que vea y oiga el contenido de este video pueda ser edificado de tal manera, Señor, que sea tu espíritu el que hable a nuestro espíritu y por un lado nos convenza de que somos hijos de Dios, pero por otro lado nos ayude, Señor, a crecer espiritualmente. Pedimos por favor, Señor, si hay alguien que necesita a Jesús como su Salvador y pueda encontrar, Señor, en el contenido de esta enseñanza algo que le motive a eso, que sea el día glorioso de salvación para él, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y de encontrar en ella tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Permanentes efectos de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros hemos estudiado por bastante tiempo la historia, pero queremos que el mensaje de hoy pues no solo quede así como un registro y datos históricos para nosotros,
sino que podamos llegar a un punto en el cual saquemos una aplicación práctica para nuestras vidas. En Mateo capítulo 28, nosotros encontramos el relato de la resurrección. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Autenticaron la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahora, este pasaje de la Escritura nos habla a nosotros de pues la resurrección del Señor. El asunto es el siguiente: para comprender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender un poco acerca de su crucifixión y qué pudiera haber significado la crucifixión tanto para el Señor Jesús como para el pueblo de Israel, como para la nación hebrea. Lo que nosotros entendemos es lo que estudiamos, y lo que hemos estudiado creo que nos va a servir un poco para darnos luz en cuanto a este asunto. Comprender la resurrección es comprender la muerte del Señor Jesucristo. En el aspecto de la crucifixión entran en juego varias cosas. Yo quisiera que fuéramos a San Juan capítulo 19, versículo 17, por favor. Si usted puede buscar conmigo en San Juan capítulo 19, versículo 17, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Bueno, espero que lo hayamos encontrado. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Nosotros vemos aquí, al principio de estos versículos, algo de el propósito que había en su crucifixión. Había un propósito altamente eterno. Y no fue casualidad lo que este gobernante, Pilato, el famoso que se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, Dios lo usó aún para poner en la cabecera de la cruz en la que fue puesto Jesús este título. Y vemos ahí un detalle bien interesante en 3 idiomas. El impacto de la muerte de Jesús y su crucifixión fue un impacto universal realmente. Recordemos que el pueblo romano, que fue el pueblo que ejecutó esta
orden macabra de crucificar al santo de los santos, al justo de los justos, claro, tenía que cumplirse la palabra del Señor. Y ellos lo llevaron a cabo. Era la nación que gobernaba. De hecho, ellos tenían el control político y militar de toda la zona, de todos los lugares conocidos en ese tiempo. Y en ese aspecto, pues Dios usó esa posición de autoridad para llevar a cabo sus planes. Jesucristo no era casualidad que se le llamara el Rey de Israel, porque su descendencia, su genealogía, que encontramos al principio de Mateo, específicamente en el capítulo 1, los versículos 1 en adelante, da evidencia y testimonio de ello. Era real, venía de la realeza, venía de la descendencia de David, tanto por el lado de su padre José como el lado de su madre María. De ambos nació Jesús. Así es que por descendencia legal, su genealogía le hacía acreedor a ser rey de Israel. Sin embargo, en un estudio minucioso y viéndolo profundamente, llegamos a entender el mensaje de Jesús. Él siempre proclamaba el reino. De hecho, fue el tema de su predicación. Arrepentíos, tal y como hacía Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el rey está aquí. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús y descubrió su tarea como precursor. Él dijo: yo no soy la luz. Viene tras mí uno que va a ser capaz de bautizarlo a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Ese Jesús prometido, ese Jesús profetizado que esperaba el pueblo de Israel, había llegado y estaba para quedarse. Ahora, él entendió perfectamente que su reino no era temporal. Él no estaba dispuesto a agarrar lo poco, porque su reino era un reino eterno, un reino por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Él no solo era rey, él era rey de reyes y señor de señores. Ahora, este Jesús fue el que pusieron en la cruz, exactamente el Jesús histórico, ese Jesús que estaba esperando la nación de Israel. El hecho de que fue crucificado en ese tiempo fue un espectáculo tremendamente comentado. En aquellos tiempos pues no había prensa y internet y todo lo que tenemos hoy para darnos cuenta de las noticias, pero la muerte de este hombre tan emblemático iba de boca en boca y cada quien sabía lo que estaba sucediendo en aquel día. La palabra del Señor dice que en medio de la conmoción y en la crucifixión de él hubo tinieblas, las cosas no estaban normales. Los apóstoles, los discípulos de él, que eran hombres fuertes y valientes, se tornaron en cobardes y debiluchos, se escondieron porque el reino del terror imperó. Las tinieblas quisieron cubrir el mundo con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue una cuestión terrible. Desde tiempos antiguos, el ser humano, la gente en general, ha tenido mucha expectativa y aún hasta han disfrutado morbosamente del asunto de la muerte. El derramamiento de la sangre ha sido algo que ha producido mucha expectación en el ser humano. Y ellos sabían que ese día iba a haber derramamiento de sangre. De hecho, la crucifixión era tan cruel que dejaban desangrándose a la persona gota a gota, poco a poco, en zonas en donde no salía excesiva sangre, pero en donde podía matar a una persona por el sufrimiento, por el dolor, por la conmoción física y emocional que producía estar clavado en esa cruz en la que pusieron a nuestro Señor Jesús. El versículo 21 dice: y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que le dijo: soy rey. Él dijo: soy rey de los judíos. Imagínense, quisieron cambiarle el asunto, ¿verdad? Pero Pilato respondió
en el versículo 22, lo que he escrito, punto. Dios usa a las personas sin siquiera ellos saberlo, sin siquiera ellos advertirlo, porque lo que está escrito, escrito está y tiene que cumplirse. El hombre no puede ir más allá de la palabra de Dios. Estaba decretado que Jesús tenía que morir en esa ocasión. Y tal y como fue pronosticado, así se cumplió exactamente. Muchas cosas interesantes sucedieron en el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vemos aquí la práctica de la crucifixión. Ahora, ¿qué significaba la crucifixión para el pueblo de los judíos? En Gálatas capítulo 3, en el versículo 13, yo quiero que vaya conmigo a Gálatas, después de 2 de Corintios, Gálatas capítulo 3, versículo 13, encontramos algo importante. Dice la palabra del Señor así, de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso significaba para un judío. ¿Por qué razón? Porque la ley en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 decía textualmente eso. Había una maldición para aquel que era colgado en un madero. De hecho, no podían dejarlo colgado ahí, sino que tenían que sacarlo del campamento porque contaminaba todo el lugar. Y esa maldición pues tiene su representación en el cumplimiento de los planes de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Ese acontecimiento fue algo que fue evidente para el pueblo de Israel. Recordemos que ellos estaban esperando a un rey físico, político, que los iba a librar de sus problemas económicos. Y cuando lo vieron crucificado, cuando lo vieron morir, pues especialmente que tenía ahí, ¿verdad?, emblemáticamente ese rótulo sobre sí, que decía que este era el rey de los judíos, pues produjo un efecto en la vida de ellos. Jesús, en realidad, mis amados, llevó sobre su cuerpo la maldición de los pecados de toda la humanidad. Cristo crucificó, o sea, mató lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Un nuevo hombre iba a nacer, un nuevo ser iba a resucitar. Y la enseñanza que nosotros recibimos de todo esto es maravillosa, porque la palabra del Señor no se equivoca, mis hermanos. La palabra del Señor se cumple. Y ya que los judíos pudieron experimentar la muerte del Señor Jesús, un plan había para ellos: demostrarles que en Jesús se cumplieron todos los pronósticos y todas las profecías, y que ahora Dios estaba abriendo paso para algo más allá, algo que no iba a ser simple y sencillamente judaísmo religioso, sino que iba a ser seguidores de Cristo, cristianos. Cristo vino a proponer algo superior, una ley superior, la ley del amor, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Más allá de la ley de Moisés, la iglesia estaba por nacer. Hay que darle gracias a Dios por los judíos, porque Dios los usó a ellos para preservar la ley. Y la ley fue como una albacea para llevarnos de la mano hasta el Señor Jesucristo. Así es que en Cristo nosotros encontramos el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Por eso es que vemos a Cristo en la cruz no como derrotado, sino como victorioso. Ahora bien, ¿qué significaba la cruz para los romanos? Pues para los romanos significaba simple y sencillamente el cumplimiento de sus reglas, de sus leyes también. Ellos tenían como ley la crucifixión. De hecho, tenían otras formas de divertirse con los presos o con las personas que eran cautivos en las guerras, con los criminales, etc.
los tiraban al ruedo, los tiraban al circo para divertir a la gente. Eran bien sanguinarios en ese aspecto. Y por otro lado, pues estaban acostumbrados a la crucifixión. Fueron ellos los que crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese día que se crucificó a Jesús, también crucificaron a otros dos. Uno a su derecha, dice la palabra, y uno a su izquierda, tal y como hemos leído y como hemos visto. Ahora, ¿qué debe de significar la cruz para mí desde el punto de vista de Dios? ¿Cómo debo yo discernir? ¿Cómo debo yo ver este asunto y sacar un provecho para mi vida espiritual? ¿Habrá algún provecho que yo pase por un edificio hermoso puesto frente a una plaza y yo haga alguna reverencia y haga alguna señal con respecto a la cruz? ¿Habrá algo de espiritual o habrá algo realmente que Dios apruebe de todo eso? Piénselo. ¿Qué significa la cruz para algunas personas? Para algunos es un amuleto de la suerte. Sí, ¿verdad? Un amuleto de la suerte. Ahí lo andan por dentro, ¿verdad? Algunos para sentirse protegidos en contra de las adversidades, en contra de la pobreza, aún en contra de los demonios, ¿verdad? Hemos experimentado cómo Hollywood amplió esta idea de andar con un crucifijo y con aguas y sacando demonios, etc. Para algunos otros es un símbolo de espiritualidad. Se sienten seguros tras la imagen de la cruz. Se sienten espirituales, altos, identificados. Para otras personas, ¿verdad? Es una identificación religiosa. Se identifican como parte de un grupo exclusivo de personas que tienen una creencia y están basados en simbolismos. Por eso es que también se llegó a convertir en una imagen comercial, así como las marcas JCPenney o Walmart, etcétera. También está, ¿verdad?, la identificación de una imagen comercial de la religión por medio de la cruz. Para nosotros, ¿qué debería ser? Para nosotros los cristianos, simple y sencillamente debería de ser el recordatorio simbólico y la motivación de pensar en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En pensar en la pasión de Cristo, el sufrimiento que le llevó a Él al punto de derramar de todo su cuerpo gotas de sangre por la conmoción interna que había aquella noche cuando Él estaba orando, sabiendo que el tiempo de su partida estaba cerca. Toda su humanidad estaba saliendo de su cuerpo, de sus emociones. Ahora, entendiendo que el Señor Jesús estaba preparado espiritualmente, claro que estaba preparado espiritualmente. Él dijo, si yo hubiera querido, hubiera llamado los ángeles que vinieran y me libraran de todo esto, pero no lo hizo, porque también Él tenía un compromiso con su humanidad. Dios permitió que Él fuera aquel Cordero de Dios que iba a quitar, que iba a expiar, que iba a limpiar los pecados de toda la humanidad. Y Él estuvo dispuesto a pasar por el sacrificio supremo, a pasar por el dolor de la muerte. Y eso pues tenía que ser en una cruz. Los cristianos no le atribuimos poderes mágicos a la cruz, ni tampoco la estigmatizamos como algo horrible y pecaminoso. Claro que no, ¿verdad? No piense eso. Algo pervertido que es indeseable. Más bien, la palabra del Señor, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos alienta a pensar en la cruz de esta manera. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Vamos a darle lectura. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
por mí. Él está hablando de la gracia contextualmente. Él está hablando de esa gracia salvadora que fue entregada, una gracia que no merecíamos por ser pecadores. Pero Él está diciendo que ahora en Cristo Jesús nosotros hemos recibido el regalo por la fe, haber depositado nuestra fe en Él, el regalo del perdón de nuestros pecados y la salvación, la vida eterna que Él ofrece. Entonces ahora tenemos que identificarnos con Él. Él siempre que le enseñó a sus discípulos, y de hecho casi todas sus enseñanzas estuvieron basadas en el costo del discipulado. ¿Qué es lo que nos iba a costar a nosotros el discipulado una vez que nos identificáramos con Él? Para muchos, la creencia que nosotros disfrutamos hoy, la libertad que tenemos hoy, les costó su vida. Pagaron con su propia vida los efectos de esa libertad. Tal y como Él lo hizo, así sucedió con los discípulos siglo tras siglo. Ahora, Dios no quiere que nosotros andemos buscando ser mártires a propósito, sino que si nos toca, pues, ¿qué nos toca? Entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, sabiendo que de esa manera podemos nosotros transformar también el mundo en el cual Dios nos ha puesto. Así que Gálatas 2:20 nos invita a identificarnos con Cristo Jesús, ponernos junto con Él en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Hay que dejar vivir a Cristo en nosotros, por medio de nosotros. Que nuestras manos sean las manos del Señor, quizás no literalmente, pero sí de una manera práctica. Que el Señor obre por medio de nosotros. Que nuestros ojos, nuestros pasos, nuestra conducta, todo refleje el carácter de Cristo para el ser humano. Eso es lo que nos toca. Y esa es la manera en cómo hemos de ver la cruz. El Señor invitó a los discípulos. Y si usted es un discípulo de Cristo, es una persona comprometida con Él. Porque el cristiano debe estar comprometido con el Señor Jesús, en trabajar para Él, en honrarle a Él de esa manera. No hay otra forma en que puedas hacerlo. No hay devoción, de sacrificio, de ponerte de rodillas y sacar sangre de tus rodillas. No es eso lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que nosotros dejemos atrás la vida pecaminosa, es que nosotros dejemos atrás la extorsión, el engaño, la hipocresía, es que nosotros nos pongamos a la disposición de Dios para hacer su obra, para predicar el evangelio a otros, para orar por las demás personas, para hacer buenas obras, esas obras que glorifican a Dios y que son la luz que alumbra la oscuridad de este mundo. La vida diferente del cristiano es el testimonio que la gente necesita ver y entender de aquellos que se identificaron con el crucificado. Así debemos de ver la cruz. Recordemos la invitación del Señor Jesús. Toma tu cruz cada día y sígueme. Es una vida de sacrificio, es una vida que nos invita a no darnos pequeñas vacaciones espirituales. Constante, permanente, tenemos que estar siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles hasta este punto a leer un versículo final para esta parte de nuestro mensaje. ¿Qué dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2? Y vamos a ver los versículos 14 y versículo 15. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Dijimos en el capítulo 2, en los versículos 14 y versículo 15. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y son efectos permanentes de la cruz, de la muerte de Cristo, que nos afecta hasta el día de hoy positivamente. Mire qué tremendo, lo voy a repetir. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Impresionante eso. Y despojando a los principados,
y las potestades. Está hablando de esa conmoción demoníaca, espiritual, que sucedió en el día de la crucifixión del Señor Jesús. Los exhibió, dice, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Entiende usted cuando lee ese pasaje de la Escritura? Exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que no había ningún tipo de derrota de aquel Jesús que estaba muriendo en la cruz del Calvario, de aquel Jesús que estaba sufriendo, derramando hasta la última gota de su sangre para la justificación de los pecados de la humanidad. Esa acta era la ley de Moisés, eran los 10 mandamientos y todo el montón de reglas y todo su contenido, en la cual se apoyaron en extremo los judíos, pensando que la letra era la que realmente les daba la vida, cuando Cristo enseñó que la letra mata, pero que el Espíritu vivifica. Cristo estaba demostrando en la cruz del Calvario que Él era esa palabra, que no hubo nadie que pudo cumplir la ley, pero Él llegó hasta el punto de cumplir la ley, porque fue el único capaz de entregar todo para Dios. Él se puso a la disposición y murió por cada uno de nosotros. ¿Sabe? Eso es muy emocionante, eso es muy impactante. Y el saber de que en el momento en que Jesús estaba crucificado, cosas tremendamente impactantes sucedieron, nos da a nosotros el valor para seguir adelante y nos ayuda a nosotros a aplicarnos, a tener una vida devocional más firme, más estable, más obediente para Dios. Imagínate, Él cuando estaba ya en su último momento, dijo, ¡tengo sed! Y lo que le dieron, ¿verdad? En vez de un delicioso traguito de agua, fue esa bebida que tenían ahí, que era una combinación de vinagre con mirra o con algo amargo, como hiel, y se lo pusieron en su boca. El santo de los santos, el más puro de todos los seres de este mundo, se negó totalmente y entregó su espíritu. Me gusta cómo lo pinta Mateo cuando él clama y dice, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? O como dijo por ahí, ¿verdad? En Marcos, Eloi, Eloi, lama sabactani. Qué tremendo. El Señor Jesús clamó a Dios. Y cuando dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has dado la espalda? Era real. La santidad de Dios no podía estar en la presencia de aquel que estaba absorbiendo todos los pecados de la humanidad sobre sí mismo. Todos, los tuyos y los míos. En la cruz. El Señor estaba clavando el acta. Todo aquello que te condenaba a ti. Por lo que debías morir. Y yo debía morir. Estaba siendo clavado en esa cruz. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Palabras sabias del Señor Jesús, amorosa desde la cruz del Calvario. Cuando Él estaba siendo clavado, Él sabía la ignorancia que había en el corazón del hombre. Pensémoslo y meditemos en esto, amados hermanos. Y sepamos valorar que los efectos que sucedieron en aquel tiempo nos afectan todavía en nuestro presente. Tenemos el deber de seguir predicando el santo evangelio, que es anunciar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo en este día y por eso vamos a orar para que el efecto de esa obra en la cruz pueda llegar a las decisiones que tú necesitas. Porque tú necesitas recibir a Cristo como tu Salvador personal si nunca lo has hecho. Si ya lo hiciste, pues no te preocupes, ya eres cristiano. Lo que necesitas es hacerte obediente. Si no te has bautizado, bautizarte. Porque el bautismo es una identificación con la muerte de Cristo. Es una identificación
con Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Identificarte con su muerte, es decir, ya no vivo yo, ya no quiero seguir siendo el que soy, ya no quiero seguir pecando como pecaba. Yo quiero vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios que ya lo tienes en tu corazón. Pero si no lo tienes, puedes recibirlo haciendo una oración sencilla como esta. Señor, perdona mis pecados. Dame la vida eterna que tú ofreces. Te entrego las riendas de mi ser y te pido, por favor, que entres a mi corazón. En el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Te aseguro que el Señor te ama y te va a llevar de la mano hasta los cielos mismos, porque te has entregado al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos y es un gusto, un privilegio poder servirle a Él.